Se siente en una encrucijada por confundir el concepto de la inerrancia, es decir, que la Biblia no tiene error, con el hecho de interpretar el texto literalmente. Cuando se refiere a que la Biblia no tiene error, no se refiere a que no tenga, obviamente puede tener errores, no en cuanto a lo que explica, en cuanto a la fe. Como a la fe, en cuestiones de fe, obviamente la Biblia no tiene error. Si tú dices, bueno, eso es, a lo mejor es absurdo que en 7 días de los que nosotros conocemos se haya hecho, por ejemplo, la creación, pues a lo mejor ahí pues sí va a ser, a lo mejor va a ser como un error. Pero cuando se dice que la Biblia no tiene error es en cuestiones de fe, en cuestiones, en el mensaje que está detrás. Y por eso no se puede traducir la Biblia literalmente. Por eso la palabra de Dios tiene que estudiarse, tiene que profundizarse. Porque desgraciadamente los hermanos protestantes tienden, ya desde Lutero también tenía esta tendencia, porque Lutero decía, no, la iglesia, aquí todos podemos interpretar la palabra de Dios. Si a ti te inspira, tú Raúl, el Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice esto, Simón, eso es. Ustedes dicen esto, Simón. Y así, entonces cada quien va dándole su propia interpretación. Y la iglesia dijo, no. O sea, la iglesia es la encargada de discernir e interpretar la palabra de Dios. O sea, la iglesia. ¿Quiénes eran los encargados de interpretar la palabra de Dios? En un primer momento los apóstoles. Los apóstoles, el magisterio, la enseñanza de los apóstoles. Y luego de los apóstoles sus sucesores. Y luego de sus sucesores los obispos. En este momento ellos son los principales de discernir e interpretar la palabra de Dios. En realidad es algo que compete a toda la iglesia, porque de repente puede haber un obispo que también puede equivocarse y puede decir cosas que no están bien y que haga decir a la palabra de Dios cosas que no dice. También eso nos pasa a nosotros, incluso también como sacerdotes, cuando vamos a dar si hay alguien que escucha un discurso, de repente un padre y conoce la Sagrada Escritura, de repente nos puede hacer una crítica, Eso a veces a mí me da miedo que ustedes estudien, se preparen, de repente van a decir, usted dijo esto y puede ser de repente que a veces estiremos los textos del Evangelio para decir esto. Es que la palabra de Dios dice, vaya, ni siquiera se refería a eso a lo mejor. Por eso es importante entender y estudiarla, o sea, entender qué es lo que quiso decir, porque no siempre vamos a encontrar tal cual las cosas como ahí sucedieron, ¿verdad? Pero fíjense, hay una cosa curiosa. Yo escuché no la escuché, yo no me tocó ir, pero en la Oliva, en la universidad que está aquí en Guadalajara, vino un cuate, un señor que trabajaba en la NASA y dijo algo interesante, porque en la Biblia, en el texto, no recuerdo cuál texto, pero dice que el sol giró alrededor de la Tierra. Y antes de que se descubriera la otra teoría, ¿cuál es? A ver, los de geografía, era la geocéntrica y la heliocéntrica, ¿no? La geocéntrica es la que conocemos, ¿no? Que todos los planetas giran alrededor del Sol. Y en la Biblia, por este pasaje, no me acuerdo si es en Isaías o no me acuerdo en qué libro está, donde es el sol que gira alrededor de nosotros, ¿no? Y fíjense lo que decía este señor, dice, yo trabajé era un gringo, yo trabajé en la NASA y me corrieron, dice, no ha de haber sido por bueno y por estudioso, pero decía esto, dicen, no, ¿y saben por qué me corrieron? Hablaba en inglés, pero pues, daban ahí, decíamos que fueron traductores. Y decía que él descubrió que en realidad es muy probable que la Biblia tenga razón. O sea, nosotros creemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero dice, tanto peso tiene esa teoría como la teoría que también de alguna manera en un tiempo se creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Caray. Dice, entonces de repente lo que nosotros nos han enseñado en geografía, dice, de repente puede estar, pero esto no lo dice el gobierno, porque dice, si dicen que puede ser probable que el universo sea así, dicen, es desmentir a la ciencia.
Dice, y entrarían. Y darle cuenta a la fe, ¿no? Exactamente. Él decía esto, ¿verdad? Dice, por eso se da más prioridad a que el sistema solar o la Tierra o lo que conocemos es geocéntrico, ¿no? Pero él decía, no, dice, yo descubrí que en realidad tiene también. Entonces, caray, nos ponía a pensar, entonces así como me enseñaban en la plastilina y los palitos que hacíamos con plastilina y eso, ¿no? Decía, pues tiene el mismo peso, dice, fíjense, lo que decía la Biblia. Después viene otro problema también el caso, por ejemplo, de Galileo, ¿no? Galileo, que también va en esta misma onda, porque la iglesia pues en este sentido era la autoridad en todo, y todo estaba basado obviamente en la Sagrada Escritura. Entonces la iglesia, si alguien hablaba de ciencia fuera de la iglesia, fue el caso de Galileo, que Galileo dijo, no, bueno, las cosas no son así, puede ser de este modo. La iglesia en ese sentido, en ese tiempo, pues decía, no, nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y de repente se hace un juicio a Galileo Galilei, pero decían que eran brujos, pero también, fíjense, en una conferencia que nos dieron, hablaron de este caso. Los enemigos de la iglesia han generado, por ejemplo, todo esto de la Santa Inquisición, todo esto del caso Galileo. Regularmente los enemigos de la iglesia han utilizado y han distorsionado estas historias para lastimar. No, es que la iglesia se opuso a la ciencia y es que la iglesia castigaba a todos y a las brujas, con esto de la Santa Inquisición, y está muy desvirtuado. De hecho, los que fueron a Guanajuato les tocó ir al museo de las momias, hay un museo por ahí de castigos y de cosas de esas que en realidad, exactamente, de castigos que le hacían a todos los. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, decía un padre, para empezar, dice, es un juicio equivocado, porque en aquel tiempo todos los poderes se le echa la culpa a la iglesia y dice, es la iglesia la que castigó, pero en realidad no era la iglesia, porque todo estaba junto, la política, la iglesia, todo estaba y todo se generaba ahí, pero no es que realmente fuera propiamente la iglesia, ¿no? Pero se le echa la culpa a la iglesia. Entonces han distorsionado la historia obviamente para juzgar, para atacar a la iglesia. La iglesia juzgó a Galileo Galilei y que la cacería de brujas que hizo la iglesia, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, pues, no fue así como pasó exactamente. Además, padre, también sucedía mucho, por ejemplo, que muchas personas que ni siquiera eran creyentes, entraban a la cuestión del relajo porque les gustaba, pues, pero no era en realidad porque tuvieran una fe cimentada a la iglesia. Sí, claro. Entonces, realmente no era como que nomás la iglesia era la que llevaba a cabo ese tipo de actos, pues, sino que el mismo pueblo se unía y aunque no tuvieran la fe, se unían al contingente, pues. Sí, exactamente. Es que en ese tiempo estaba muy mezclado el poder. Es como lo que pasó con la guerra cristera. O sea, mucha gente que anduvo en la guerra cristera, pues, así que dijeran que muy cristianos, pues no eran. Decía mi abuelo, platicaba de unos señores que se metieron a la guerra cristera. Decía mi abuelo, no, mijo, dice, los cristeros también eran bien canijos, dice, hacían cosas que no estaban bien. Y sí, es cierto, había gente que decía, no, nosotros somos cristeros, pero les gustaba andar de bandidos, andar de bandoleros, y pues decían, somos cristeros, pero en realidad utilizaban la bandera para robar, para saquear, para asesinar. Entonces se prestaba también a este tipo de situaciones, y ya después se le colgó a la iglesia todo este tipo de situaciones, pero regularmente este tipo de críticas que le hacen a la iglesia de repente están un poco o un mucho infundadas y malentendidas, malinterpretadas. Pero en la Sagrada Escritura no es un libro científico, sin embargo se encuentran cosas científicas que de repente sí son reales. Pero la realidad es que la Biblia no quiere dar un dato científico, no quiere, porque no es la intención. Lo que la Biblia pretende es dar una enseñanza de fe, es un libro de fe. Ahí lo decide, ahí lo dice. Dice,
Dice, la ciencia nos ha mostrado que la aparición del hombre es muy reciente en comparación de los microorganismos que surgieron en el agua. Esto choca con el relato del Génesis, por ejemplo, esa es la misma idea, que muestra muestra una creación en 7 días y Dios ha formado a Adán de la tierra, ¿no? ¿Quién dice la verdad? ¿La ciencia o la palabra de Dios? Pero en realidad las dos. Obviamente, la palabra de Dios no es un libro científico. En la palabra de Dios solamente vamos a encontrar verdades de fe. ¿Qué quiere decir el Génesis? No, pues que Dios es el origen de todo. A la ciencia le toca decir, bueno, pues cómo se dio este proceso. Y unos dicen que venimos del chango, ¿eh? Decía la señora, dice, oye mamá, no saben ese chiste, ¿verdad? Que cerca el niño que le dice, oye mamá, dicen que venimos del chango en la escuela, dice, nomás tu papá, dice, pero nosotros no. Pero a la ciencia le toca discernir, estudiar cómo se dio. Por ejemplo, viene la teoría de la evolución, que es esta, ¿no? O sea, y que la iglesia no condena, ¿no? Es que no. Lo que la iglesia afirma es que en un momento, obviamente el origen de todo es Dios, ¿no? Y que en algún momento en la evolución, puede ser a lo mejor que vengamos del chango, pero en algún momento tiene que haber una intervención de Dios donde dio inteligencia, donde dio dotes que, por más que sean muy inteligentes los changos, jamás se comparan con un ser humano. Ahora ya no hubiera changos. ¿Mande? Ya no hubiera changos. Había algo muy curioso y cierto, o sea, si venimos del chango, ¿por qué hay changos todavía? Ya no hubiera. Porque ellos no evolucionaron. O sea, sí se habla de algo, o sea, al final es Dios, o sea, ¿quién creó los changos? Pues, Dios, ¿no? O sea, ¿quién creó a los seres, a los primeros organismos? Pues es Dios, hay un ser que ha creado todo, ¿no? Y si se dio esta evolución, que a lo mejor puede ser probable, de todos modos el origen de todo es Dios. Y eso es lo que el Génesis trata de decir. Padre, ese tema lo vi exactamente el día de hoy. Ilumínanos. Y hablaba, no, bueno, pero hablaba precisamente de que la fe y la ciencia no pueden estar peleadas, o sea, van juntas. Claro. Porque la ciencia tiende a clarificar todo lo que es orígenes, pero comprobables. Y esto no lo han podido comprobar. Entonces, la creación del hombre, la fe lo podemos ver de esa manera. Dios le dio razonamiento a la persona de lo que no hizo con ninguna parte de la creación. Les dio capacidad de amor, de discernir, de utilizar su autoridad para poder mandar todo lo que estaba hecho. Solamente el hombre es capaz de dominar esto. Entonces, los animales dentro de su ámbito se hacen grupos, jaurías, todo eso, pero entre ellos. Y nosotros nos desarrollamos y nos interrelacionamos pues con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación. Entonces, hechos a imagen de Dios. Y lo que es cierto es que el ser humano tiene espíritu. Esa es la que hace la diferencia. Sí, en el ser humano encontramos muchas cosas que ningún animal, aunque de repente los animalitos hacen cosas que nos sorprenden, ¿eh? Que nos sorprenden. Hay unos que se le está yendo el marco y se le está yendo. De repente hay cosas que los animales hacen. Que le contesta con Cristi. O sea, de repente hay animales que pues es que no deja de ser que todos creados por Dios, todo, ¿no? O sea, tienen de alguna manera, pues sí, toda la creación no deja de mostrar el rostro de Dios, ¿no? O sea, por eso los animalitos de repente también sienten la presencia de Dios, de repente pueden sentir, por ejemplo, ¿quién fue? ¿San Antonio de Padua o fue el que una mula San Antonio, ¿no? Fue San Antonio de Padua, ¿no? Sí. Y el gobernador ahí dijo, yo no voy a creer hasta que mi mula se arrodilla. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Al Santísimo. O sea, una vez a mí me tocó ver también un perro frente a la Eucaristía, llegó desde el centro, se arregló, hizo esto. No sé si se retiró, pero no, yo creo que sí hizo la reverencia a su Señor.
se quedó así, se levantó y se fue. Eso ha sido lo que... Nosotros tuvimos un tiempo, ya hace unos 20 años, un hámster teníamos y rezábamos el rosario en la noche y lo rezábamos en el cuarto, en nuestro cuarto, pues, y mi esposa y yo y mi hijo, pues. Y este hámster, cuando era bien travieso este hámster, pero a la hora de la letanía del rosario, se postraba así en la cama. Siempre en el rosario se postraba y entendía muchas cosas. No sé, fue un carácter muy especial, que de hecho yo le decía, date tantas vueltas, y se daba las vueltas que yo le decía. Le decía, date 3 vueltas, se daba 3 vueltas. Date 8 vueltas y se las daba. Pues es que le decía a usted, aquí conmigo te das 3 vueltas, ¿sabes? Entonces, no te doy de comer. Pero en el rosario se postraba en las letanías. De hecho, si los animales de repente perciben la presencia del maligno en algunos lugares, eso sí es cierto, o sea, y yo lo he visto, los perros de repente se quedan ladrando a una esquina, o sea, perciben. Yo creo que perciben también la presencia de Dios, como no deja de ser creación de Dios. Después de todo venimos de Dios. Sí, claro. Venimos de Dios y Dios nos dio la inteligencia y nos dio su espíritu y nos dio la ciencia para esos inteligentes que sepan acrecentar nuestra vida. Claro, exactamente. A mí me pasó igual, pero en el retiro de matrimonio, cuando nos fuimos así, estaba un corral así de vacas. Y cuando pasamos con el Santísimo, que íbamos a hacer la oración del Espíritu Santo, todas las vacas, unas poquitas, pero todas se quedaron viendo. Y yo dije, es porque vamos mucha gente. Porque las vacas bien atentas. Y ya de venida, pues en mi falta de fe y credulidad, dije, a ver si otra vez hacen lo mismo, porque ya no traíamos al Santísimo. No, ya como si nada pasara, pues, ni nos tomaban en cuenta, pues. Pero sí, eso se me hizo un regalo muy bonito, pues. Es que todo está muy conectado, o sea, finalmente somos criaturas de Dios y los animales y nosotros somos criaturas, todos somos criaturas. La diferencia es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero la creación no deja de hablar de Dios, no deja de ser el rostro de Dios. Decía un padre de San Luis Potosí que su hermana trabajaba en el CIAPA y que hicieron una cosa curiosa. Dice que un agua del mismo manantial, del mismo lugar, una la bendijeron y la otra no. Le hicieron estudios y dicen que el agua bendita sí cambiaba ciertas propiedades. O sea, eso decía, no sé si sean mentiras de la señora, pero ella decía, no, dice que cuando se bendice el agua, o sea, sí cambian ciertas propiedades, o sea, sí se puede ver una distinción de una misma agua, una vez bendita y una que no está bendita. Entonces, pues la fe y la ciencia en realidad están muy unidas. Decía Einstein, dice, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja. Por eso hay mucha gente zafada y fanática que, es que esto, lo otro, sí, de repente, o sea, que hay de hecho, se los voy a traer la siguiente semana, nomás se me olvidó, un padre que trabajaba en la NASA, a lo mejor ustedes han visto sus videos, Manuel Carreira, era astrofísico y es fregón, o sea, ese compa es fregón, ya falleció en paz cáncer, pero era un científico reconocido como científico y era determinación de materia exactamente, y tiene uno que habla sobre estos temas, y ahí a ver si la siguiente semana los traigo, que habla sobre este punto. Bueno, ¿Puedo decir algo que vi de ese carrera? A ver. Pues me hizo bien chido ahorita que estaba con lo de la creación. Ajá. Donde se suponía que fue el jardín del Edén, ¿verdad? Había una tierra que era como tipo arcilla. Dicen que agarran una bola de un puño de tierra y le revuelven agua y hacen la bola de lodo. Entonces la empiezan a estudiar ese lodo y todos los minerales que tenía, como por ejemplo el porcentaje de calcio, es exactamente el porcentaje que tenemos de calcio en el cuerpo, en los huesos, por decir así, 43%. El porcentaje de agua es el mismo que tiene la bola de lodo al cuerpo. El hierro, el zinc, o sea que 6%, que 7%, curioso. Obviamente el cuerpo humano tenemos mucho más propiedades,
Pero en cuanto A cantidades. a las cantidades que tiene la bola, esas curiosamente esas tenemos